Bien, la semana pasada hablamos del Midrash, hablamos un poco de la Gran Asamblea y del Sanhedrin, y esta semana vamos a hablar de la Mishnah y del Talmud. Vamos a hacer un corto repaso de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos del Midrash, que significa investigar y indagar. Eso es lo que significa Midrash. Hablamos del Midrash, que son dos tipos de texto. Texto que se llama Midrash Halajá, que es texto de ley, y Midrash Haggadah, que son textos históricos folclóricos en forma de cuento. El Midrash se desarrolló a partir de una cita del pasaje bíblico. Puede ser una cita de una ley o de cualquier otro tema que aparece en el Antiguo Testamento. Al principio, toda la discusión era acerca de cierto dicho escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, los eruditas que estaban en diferentes academias o que estaban todos en la Sanhedrin, en ese grupo grande de más de 70 personas, hicieron comentarios, análisis, exégesis y hablaron acerca del pasaje bíblico, cómo relacionarlo a tradiciones existentes, cómo relacionar el pasaje bíblico con el presente, el momento que están viviendo. Había necesidad muchas veces de ampliar pasajes de ley, códigos de ley, había que ampliarlos porque los códigos que están en el Pentateuco, en Torah, son muy concentrados, muy cortos y faltaban muchos detalles. Esos detalles y toda la explicación se transmitió en forma oral de generación a generación. Estamos hablando de la época de después de cerrar el canon del Antiguo Testamento, a partir del año 70 de la Era Común, y la tradición oral a partir de este momento siguió conservada, pero fue transmitida de memoria colectiva, memoria de los eruditas, de sus alumnos, de una generación a otra. Podemos suponer, es válido suponer, que de vez en cuando algún alumno o algún escriba anotó algo para no olvidar, pero en general era transmitido de generación a generación. La gente lo sabía de memoria. No estoy hablando de todo el pueblo, estoy hablando de un grupo de eruditas y sus alumnos, sus seguidores. Estamos hablando entre 191 antes de la Era Común y el siglo V de la Era Común. Hablamos la semana pasada del cuerpo ese de 71 miembros, el Sanhedrin, que se ocupó del marco legal del pueblo judío en Judá, pero también elaboraron calendario de fiestas, aprobaron leyes nuevas, juzgaron delitos, y sus discusiones fueron poco a poco acumulándose. Se acumularon al principio, mientras estaba el templo en Jerusalén, estaban ahí sentados o reunidos, y también habían grupos de Sanhedrin pequeño, Catán, en las ciudades para juzgar. Después de la destrucción del templo,
pasaron a un lugar que se llama Yavne. Es una ciudad en la costa de Israel, el centro, costa centro. Si ustedes conocen un poco el mapa, donde están las ciudades Ashkelon, Ashdod, estaban en Yavne después de la destrucción del templo y después de la gran revuelta del Bar Kokhba, pasaron a la Galilea. En varios lugares, al final se reunieron en Tiberias. Esos son los 3 lugares principales, pero tampoco fue un traslado organizado, sino fue un proceso que aquí lo vemos en forma muy resumida. Y entonces, en Jerusalén, el personaje del cual hablamos la semana pasada era el viejo Hillel. Él era Nasi, presidente o príncipe, pero de papel de presidente de esa Sanhedrin, de esa reunión de eruditas en Jerusalén. Al pasar este cuerpo jurídico pasó a la ciudad de Yavne con 2 de los discípulos de Hillel. La R representa la palabra Rabbi o Rabban. En esa época se llamaban Rabban. Rabban Yohanan ben Zakkai, Rabban Gamliel. En el momento que no había más autonomía en Judá, era más importante todavía la existencia de ese Sanedrín y el papel que tenía en formalizar la vida del pueblo judío cuando ya no es autónomo, todavía en la tierra de Israel, pero ya no autónomo. Más tarde, esto era entre el año 70 y el año 130. Después del año 130 pasaron a la Galilea. En la Galilea, antes de este centro, el último, el más famoso de Tiberias, estaban en varios lugares. Y la persona más importante, el personaje que se destaca ahí, es Rabbi Yehuda HaNasi. Nasi, presidente del Sanedrín. Hacia el año 2000, antes de la era común, la gran obra de Rabbi Yehuda HaNasi era la organización de toda esa ley oral de la cual hablamos, de todas las tradiciones de ampliación de versículos y leyes que estaban en el Antiguo Testamento. Toda esa tradición había que pasarla por escrito y ordenarla. Y esa organización se denominaba Mishnah. Mishnah. Vamos a ver qué significa la palabra Mishnah. Mishnah viene de la raíz hebrea Shin, Nun, Yod o Hei y significa volver y repetir. Repetir y estudiar. ¿Qué hizo Rabbi Yehuda HaNasi? Antes, originalmente, la erudición judía todo era oral. Ahora él lo quería registrar y ordenar, pero no el mismo orden del Antiguo Testamento, sino un orden temático. Todo
organizado en 6 órdenes se llaman. El hebreo se llama sedarim. La palabra seder en hebreo significa orden. Seder. ¿Cuáles son? Fíjense en los nombres. El primero, que se llama Zeraim. Zeraim son semillas. ¿De qué se trata? De toda la parte de la agricultura. Era todavía un pueblo que no salió al exilio. Antes del exilio por el Imperio Romano, todavía estaban ahí asentados. Y entonces necesitaban ampliación y detalles de leyes respecto al trabajo de la tierra. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? ¿Cómo hacer las cosas? Este es el Tratado de Zeraim. El segundo se llama Moed, fiesta. Todo lo que tiene que ver con Shabbat, el día sábado, y el cumplimiento de todas las leyes respecto a cada una de las festividades hebreas. Porque lo que estaba escrito, otra vez, repito, en el Antiguo Testamento no era tan detallado. Ellos necesitaban saber muchas cosas y tenían muchas preguntas a las cuales este libro contesta. El tercero se llama Nashim. Nashim. Isha, mujer. Nashim, mujeres. Las leyes que tienen que ver con la mujer, con el matrimonio, todo esto está en Nashim. Nezikin, que es una de las partes más interesantes, daños. Si un toro de alguien entró al campo de otra persona y comió o hizo daño ahí, ¿cómo se le recompensa? Y así muchísimos ejemplos. Kodashim, cosas sagradas. Muchos detalles que en el Antiguo Testamento están relacionadas al trabajo del templo. Pero cuando el templo ya no existía, había que instituir otras costumbres, otras formas de trabajar a Dios, adorar a Dios, las plegarias, todo eso. Y Tohorot, purezas, que también tiene que ver con cosas sagradas, pero también tiene que ver con la cuestión de los muertos, cómo tratarlos, algo por ese tipo de temas. Entonces tenemos 6 Sedarim y esta es la Mishnah. Esta es la Mishnah. ¿Cómo está construida la Mishnah? No, cada seder, cada orden, ¿qué tiene adentro? Hay entonces, dentro de cada seder hay lo que se llama en hebreo Masejet. Masejet, tratado. Nosotros vamos a hablar, vamos a usar mucho el término tratado. El tratado según tema. Si en el orden hay tema general, el tratado es un tema específico. En total hay 63 tratados. Cada uno, legislación, ritos, materia jurídica. Hay 2 tratados que no son como los otros. Uno se llama Pirkei Avot, los capítulos de los patriarcas, y el otro se llama Eduyot, testimonios. Cada tratado está dividido en capítulos. La palabra perek en hebreo significa capítulo. Y cada capítulo incluye Mishnaya. Mishnaya de la palabra Mishnah, o sea, una ley en particular. Y
cada ley en particular empieza con una cita bíblica o con un problema, con una pregunta, con la mención de discusión entre dos eruditas. A dice así, B dice así, y empieza la discusión. Y se traen más pasajes bíblicos para apoyar cada opinión, y al final viene un dictamen y dice, la ley es así. La semana pasada hablamos de la discusión permanente entre la casa de Hillel y la casa de Shammai. Y leímos un pasaje que dice que la halajá, la ley, era según Shammai, o sea, una ley mucho más tolerante, la ley según la casa de Shammai, según la casa de estudio de Shammai, la filosofía de Shammai, de cómo hay que dictaminar. Entonces, a partir de una Mishnayá que tiene una base en el Antiguo Testamento, en un pasaje de leyes o otro, empieza la discusión y al final el dictamen. No solamente hay pasajes, hay leyes todo el tiempo. Hablamos, ¿verdad?, que hay midrash halajá, midrash de ley, y hay midrash de agadá, de cuento. Muchas veces le gustaba a los eruditas dar un ejemplo en forma de un cuento. Algunos fueron cuentos anónimos, otros fueron cuentos de su vida propia, de algo que pasó entre ellos, en su familia, con sus padres, con sus hijos. Vamos a leer ejemplos para toda esa parte teórica que yo ahora explico. Voy a empezar, no voy a traer ejemplos de todos los 6 tomos de la Mishnah, solamente de algunos. Es, a mi juicio, lo que es muy interesante, y también porque hay versículos bíblicos que traigo en hebreo para que ustedes puedan leer, porque sé que les gusta a muchos leer en hebreo, y para no alejarnos de ese hebreo bíblico. Entonces, el primer ejemplo es la bendición de la comida. La costumbre hebrea es bendecir antes de la comida, en forma general, una bendición del pan, cuando la palabra pan, lechem, simboliza comida, tal como aparece muchísimas veces en la Biblia. Pan, comida. Lechem es comida. Y también hay una bendición para cualquier tipo de cosas que la gente come, para las frutas, para el vino, y al final de la comida hay una bendición muy larga que hoy día se canta, y hay varias tradiciones de las melodías, y a lo mejor hay aquí gente que conoce diferentes melodías. Yo voy a tratar de ponerles una de esas melodías a escuchar, y primero quisiera leer y explicar lo que dice acá. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo voy a leer pasaje por pasaje, y le voy a pedir a alguien que me acompañe en la lectura de la parte en español. ¿Entienden? Entonces vamos a ver quién me quiere acompañar. Lo voy a señalar. Sí, Areli, te paso un micrófono. Sí, lo puedes abrir. Areli, tienes que
presionar y así se abre el micrófono. O yo te lo abro. Ah, sí, muy bien. Bien, tú quieres leer en español, pero yo me escucho en eco en tu computadora, en tu micrófono. Vamos a tratar de hacerlo. El primer pasaje vamos a leer hasta desde el principio hasta acá. Entonces leo yo en hebreo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, hazan et haolam kulo, betuvo, בחן, בחסד וברחמים. Ahora, Areli, si quieres abrir tu micrófono y leer del principio hasta la línea que yo marqué. Presiona para abrir el micrófono. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sostiene todo el mundo con su bondad, su gracia, benevolencia y misericordia. Salmos 136, 25. Este verso es ¿Así? del Salmo. Bien, ahora tú esperas y yo leo la segunda parte, sigo leyendo. Hu noten lechem lechol basar, ki leolam chasdo. Vemos aquí la palabra lechem, que simboliza comida. Y la palabra basar aquí no es la carne que comemos, sino es cualquier ser vivo. ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, בעבור שמו הגדול. Ahora tú lees hasta acá. Okay. Gracias a su inmensa bondad nunca nos faltó alimento ni nos faltará jamás por su gran nombre. Por su gran nombre. Sigo leyendo. כי הוא אל זן ומפרנס לכל, ומיטיב לכל, ומכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא. ברוך אתה אדוני, הזן את הכל. Ahora lees hasta el final. Pues Él provee y alimenta a todos, hace bien a todos y prepara el sustento para todos los seres por Él creados. Bendito seas tú, Señor, que sustentas a todos. Muchas gracias, Areli. Shalom, gracias. Tenemos aquí la palabra lechem, que dijimos que es... ¿puedes cerrar tu micrófono, Areli, por favor? Lechem, que es comida en general. Y está la palabra mazón. Mazón, sustento. Hoy no traje diccionario al principio con palabras nuevas, pero vale la pena mencionar algunas. Mazón es alimento y el verbo de ese sustantivo es en presente zan. Otra vez tenemos mazón y otra vez tenemos la palabra zan, el verbo. ¿Ven cuántas veces se repite? El motivo aquí es primero el sustento, la comida, y el otro tema es todo el tiempo alabar al Señor que nos provee con esa comida, no que nos pone la mesa servida, sino en este mundo que Él creó, se ocupó de que haya alimento para todos, que cada uno puede comer lo que necesita para subsistir.
Tal como yo les dije, hay esta bendición es parte de un rezo, una bendición más larga. Diferentes comunidades judías tienen diferentes tradiciones, uno tiene más larga con más otras partes, otros menos, pero esta es una parte común a todos. Y yo traté de grabar a una de mis hijas cantándolo. Vamos a ver si lo pueden escuchar, cómo se escuchará. Bien, les pregunté porque era algo que hicimos en casa y quería saber si todos podían escucharlo. Esta es una de las melodías, hay varias. Lo que pasa es que yo buscaba una pronunciación del hebreo sin acento de otros países. En el Internet hay variaciones de acentos, mayormente gente que habla inglés, y por eso preferí algo más sencillo para que puedan escuchar. Entonces, este es un ejemplo que aparece en el tratado, ese tratado que se llama Moed, donde hay berajot, bendiciones. Acabamos de mencionar que una de las funciones del Sanedrín, el fruto de su trabajo está en esa Mishnah, era ordenar y las plegarias, las festividades, el calendario. Entonces pasamos a hablar del Talmud. Talmud viene de la palabra del verbo lamad. Lamad, él estudió. Talmud Torah es estudio de la Torah. Entonces Talmud significa estudio. Enseñanza, aprendizaje. Yo mencioné antes a Rabbi Yehuda Hanassi, que hizo la primera recopilación de la Mishnah y la organizó según temas. Los discípulos de Yehuda Hanassi siguieron ese tipo de estudio y exégesis y discusión porque la vida seguía. Ya no estaban, muy pocos quedaron en la tierra de Israel, en la Galilea. Gran parte, la mayoría del pueblo judío estaba disperso. Había una gran concentración en Babilonia, otra en Egipto, en Alejandría. Ahí, en Babilonia, se fundaron academias que se llaman hasta hoy día yeshiva.
lugares donde se estudió la ley bíblica, pero ya no solamente desde la parte del Antiguo Testamento, sino se estudió la Mishnah. Y al estudiar la Mishnah, otra vez un proceso de discusión, de adaptación y contestar. Había muchas dudas, muchas preguntas. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cómo vivimos no autónomos en otros países? ¿Cómo nos comportamos para mantener esa tradición que tenemos? ¿Cómo se conserva toda esa herencia cultural y religiosa? Y entonces estas discusiones se hicieron en torno ahora del mismo orden que tenemos en la Mishnah, en dos lugares. Uno fue el centro en Babilonia, el otro fue un centro en la Galilea, pero se llamaba Talmud Jerusalén. Talmud Yerushalmi, Talmud Yerushalayim, Talmud Bavli, en Babilonia. Esta parte que se agregó a la Mishnah se llama Gemara. En hebreo la palabra, el verbo gamar o gmar es fin, final. ¿Sí? Y Gemara con Aleph es una palabra en arameo. Ya en el Talmud tenemos palabras en arameo, en griego, en latín, porque no se hizo todo en hebreo. Entonces hay análisis jurídico, declaración legal acerca de algo que dice la Mishnah. Se analiza, se compara con otras declaraciones. Esta es la Gemara. La Gemara con la Mishnah junto se llaman Talmud. Este es un ejemplo de una hoja de Talmud. La edición en imprenta, creo que es del siglo XIV, se llama Talmud Vilna, de la ciudad de Vilna. Creo que es alrededor del siglo XIV o XIII, Talmud Vilna. Esta es la primera página, o sea, es un ejemplo histórico. Lo que ustedes ven en esta hoja es un ejemplo nada más de cuántas discusiones se han agregado hasta tener esta forma escrita así. Generalmente en el centro está la Mishnah original y a los lados todas las discusiones, aunque aquí también, como era la Mishnah, también aquí había discusiones. Y aquí hay comentarios. Muchísimo escrito en una sola página. No todo está escrito en hebreo, hay partes que están escritas en arameo. Este es el primer capítulo, Orden Zeraim, semillas, Tratado Brajot, bendiciones, capítulo Me'eimatai, ¿desde cuándo? Hay una pregunta respecto al rezo diario. ¿Cuándo se reza? Bien. Alguien pregunta del orden de la lectura. Si se preguntan del orden de la lectura en hebreo, es de derecha a izquierda. Entonces aquí es así. Esta columna se lee así, y esta columna se lee así, y esta columna se lee así. ¿Sí? Y ven la palabra me'eimatai.
significa desde cuándo. Todo tiene que ver con esta palabra. Están hablando de esta palabra. Toda la discusión es cuándo o hasta cuándo se reza cierto rezo. Otra explicación. Alguien preguntó aquí respecto a la bendición de la comida. Sí, se hace después de cada comida, pero comida, no cuando uno come algo en una merienda. ¿Sí? Pero comida, todos sentados alrededor de la mesa, se hacen las bendiciones al principio y la comida después de la comida, la bendición completa. Tiempo para preguntas cortas. No voy a responder otra vez, me perdonan, a lo que es un Talmud, porque acabamos de verlo y lo van a poder ver en la grabación, la explicación completa. Talmud está compuesto de la Mishnah y la Gemara que vino después de la Mishnah. Si hay otros comentarios, levanten la mano por favor y les voy a dejar a preguntar y voy a tratar de contestar como siempre. Fernanda. Sí, Fernanda. Bienvenida. ¿Cómo estás? Abra micrófono. Cuando yo nombro a alguien, tiene que estar listo para abrir el micrófono. Sí, Fernanda. Ah, sí. ¿Tienes un comentario, una pregunta? Has cerrado el micrófono. Bueno. Sí. Sí, había escuchado acerca de las oraciones y yo pensaba que se hacía primero la bendición de los alimentos y de Dios, pero no sabía que al final Sí, hay al principio. Sí, entonces eso me parece grandioso. Al principio se bendice porque Dios creó todo y al final, cuando estamos satisfechos, tenemos que agradecer otra vez por ese regalo del sustento. Entonces sí, hay al final también. Esto es cantado, ¿verdad? Cantado. ¿Cantado? Sí. Sí. No sé si estabas aquí cuando lo puse cantado, lo puse. Y sí, es cantado. Bien. Sí estaba, pero no lo escuché. Bien. Entonces, en otra oportunidad, a lo mejor cuando salga la grabación. ¿Dónde puedo encontrar? Todo está en todas las ¿dónde puedo encontrar las grabaciones? Están porque en no el las he sitio encontrado. de eTeacher en español, Hebreo Bíblico en español, y están también en YouTube. Pero sí, tú lo puedes buscar. Sí, vas a ver, no, la de hoy no va a salir la próxima semana, salen poco a poco, pero salen todas. Bien, María, de nada. Ok, muchas gracias. María Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué quieres agregar a la conversación? María, abra el micrófono. Sí, Malka, Laila Tov. Qué gusto estar contigo y qué bella bondad de tu hija. Qué gran regalo. Mira, lo que quería yo preguntarte, un poquito de confusión mía, la Mishnah, o sea, el Pirkei Avot, es lo mismo que la moral y ética, el tratado de moral y ética. ¿Es así o estoy confundida? Yo no sé, Pirkei Avot, si es moral y ética, sí. Sí. Pirkei Avot es parte de la Mishnah. No tiene, yo voy a traer ejemplos si me da tiempo hoy, sí. Sí, porque yo tengo el libro de Pirkei Avot y dice tratado de moral y ética, entonces, y ahorita veo que el Mishnah, entonces era mi confusión. No, pero es parte de la Mishnah, solamente que es tan famoso que sacan el libro aparte, sí. Toda Rabá, un abrazo, qué gusto tenerte. Gracias. Sí, shalom. Entonces, shalom. Entonces seguimos. Hay un versículo en Deuteronomio 6, el versículo que dice respecto a la famosa oración, oración, oye Israel, Shema Israel.
y dice, estos versículos están también en las jambas que se ponen en las puertas de las casas y también en lo que se llama tefilín para los que saben. Los que no saben no es el momento de explicar, en otra oportunidad. Entonces, vamos a hacer como antes. Voy a pedir a alguien que lea en español cuando yo termino de leer el hebreo. Así pueden participar también los que no saben leer hebreo. Edgar, te paso el micrófono y puedes acompañarme. Abre el micrófono para que me puedas acompañar, Edgar. Abre el micrófono, si no te oigo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a leer hasta cierto punto y te voy a señalar hasta dónde lees tú. Dice así la primera, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lees hasta acá. Oh Israel, el Oye. Eterno nuestro Dios, uno. Oye. Oye Israel, oye Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Sigo. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, ובכל נפשך ובכל מאודיך. Amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ¿Sigues? Y llevarás dentro del corazón estos mandatos que hoy te doy. ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ello cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Y los tendrás atados como señal en tu mano y serán como frontales en tus ojos. Los tendrás escritos en las jambas de tus puertas de tu casa y en los portales de la ciudad. Muchas gracias. Entonces, este es parte de un rezo muy largo, es el principio de ese rezo que se dice varias veces en la mañana y por la tarde. Y la pregunta, este es el inicio de la discusión, y ahora viene la pregunta de que vimos acá, ¿sí? Que vimos acá, me matai, desde. Para definir el horario que se dice el rezo del matutino y de la noche. Y entonces está la pregunta y otra vez puse dos columnas. Vamos a leerlo todo seguido, ¿sí? Alguien más, Edgar y Edith, si pueden bajar la mano. Busco otra vez a alguien que me acompañe. Qué gusto que me pueden acompañar en la lectura en español. Hoy ustedes leen en español. Carolina. Sí, Carolina. ¿Me vas a acompañar? Sí. Esta es la pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se lee Shema en Arvit? מאימתי קוראים את שמע בערבית. Y aquí va la respuesta, la primera. Ustedes van a ver cómo es la discusión. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. lees hasta acá. Desde el momento en que... ¿Me escuchan? Sí.
Desde el momento en que los sacerdotes entran para comer de la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabí Eliezer. Pero los sabios No, todavía no. Yo pongo aquí la señal. No está bien. Ve Jajamim Omrim algo pasó con tu micrófono, Carolina. Lo estás moviendo. Carolina, estabas moviendo el micrófono. Vamos a ver otra vez. No, ya no. Lo que oigo es mi voz. Lo siento, estabas leyendo muy bien. Cierra el micrófono. Mantén el micrófono cerrado, por favor. Elizabeth, ven, acompáñame en la lectura, ¿sí? Abre el micrófono, Elizabeth, y acompáñame. No, pero escucho un ruido, lo siento. Vamos a buscar a alguien más. Fernanda, sí. Vajajamim Omrim Ad Chatzot. Fernanda, ¿puedes leer? Parece que tenemos problemas de micrófonos. Entonces yo leo el español porque quiero hacer ese trabajo con ustedes que salga bien. Tenemos la opinión, sí, Carolina. Voy a probar de nuevo, discúlpame. Sí, está bien. Jajamim Omrim Ad Chatzot. O sea, la primera opinión era, de Rabí Eliezer, que dice hasta final de la primera vigilia. Los sacerdotes tenían turnos de vigilar el trabajo en el templo en Jerusalén. Dice Rabí Eliezer hasta que termine la primera vigilia. Y los sabios dicen hasta medianoche. Sigo con Rabban Gamliel y después leerás tú todo lo que está en azul. Rabban Gamliel omer, עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו בניו מבית המשתה, אמרו לו, לא קרינו את שמה. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות. Ahora tú. Rabban Gamliel afirma que se puede recitar hasta la salida del crepúsculo. Ocurrió una vez que volvieron sus hijos de una fiesta y le dijeron, no hemos recitado el Shema. Les dijo, si todavía no ha salido la aurora, están obligados a recitar. Entonces aquí tenemos algo interesante, no solamente que Rabban Gamliel, que lo mencionamos, que era un presidente de esa academia, dice que todavía hasta casi la madrugada se puede, pero él trae un ejemplo personal de su familia. Esta es como una pequeña Agadá aquí. Y sigue. Ahora vemos que traen citas de discusión que era la opinión de otras personas. Seguimos leyendo juntas, Carolina. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקראו, ובבוקר יעמודו, שנאמר, בשוכבך ובקומך. Hasta aquí lees. La escuela de Shammai dice, al anochecer todos tienen que estar reclinados durante la recitación, mientras que por la mañana deben estar de pie, ya que está escrito cuando te acuestes, cuando te levantes. Está escrito en este versículo de Devarim, de Deuteronomio que yo leí. ובית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר, ובלכתך בדרך. אם כן, למה נאמר ובשוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם שוכבים, ובשעה שבני אדם עומדים. Sigues leyendo. La escuela de Hillel, en cambio, afirma que cada cual lo puede recitar a su manera,
ya que está escrito, cuando viajes. Si es así, ¿por qué se dice cuando te acuestes, cuando te levantes? Porque significa cuando los hombres acostumbran a estar acostados o en pie. Muy bien. Y lo último, el último que opina aquí, רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והיטאתי לקרות כדברי בית שמאי, וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. Rabí Tarfón relata, me encontraba una vez de viaje y me recliné para la recitación del Shema según la enseñanza del Shammai y me puse en peligro de vida a causa de los ladrones. ¿Ustedes ven por qué es tan largo aquí todo? Porque no solamente traen muchas opiniones, también hay experiencias personales. Es como una conversación entre amigos. Pero ¿saben lo lindo que es? Que pueden ser amigos de varias generaciones. O sea, la gente ya no existe, falleció, pero sus palabras quedaron en la memoria, en esa memoria oral, en esa ley oral. Y la gente sigue citando. Este decía y este decía, el otro decía, el cuento de uno y del otro, todo estaba memorizado. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Quiero mostrarles un ejemplo del orden Nezikin, prejuicios o daños. El tratado, el nombre del tratado es en arameo, Baba Kama. Baba Kama, que significa primera puerta. Hay varias Baba, órdenes que se llaman Baba, no órdenes, tratados. Este es el primero, primera puerta. Otra vez, vamos a leer dos personas juntas. Un momento. Esperen un momento, saben que en lugar de volver como el tiempo, hay poco tiempo, entonces yo quería pedir que lean ustedes solos el español y dentro de un momento que voy a pasarles la encuesta. ¿Se acuerdan de la famosa encuesta que hago siempre? Entonces la voy a pasar ahora. Mientras yo la paso, ustedes leen lo que está escrito en español. Y dentro de un momento en la encuesta hoy día está la posibilidad de contestar sí y contestar no. Voy a leer en hebreo. Hameniach et hakad birshut harabim. ¿Qué pasa si un individuo pone un cántaro en plena calle? Uva acher venitkal ba veshibra patur. Y un viandante tropieza con él y lo rompe, no tiene obligación de pagar, porque el primero lo puso en medio del camino. Ve'im hozak ba, baal hechavit chiyev benizko. Para los que tienen buen oído y están estudiando con nosotros, pueden escuchar que el hebreo acá es diferente. El hebreo de la Mishnah y del Talmud tiene arameo, otros idiomas y también es otro tipo de hebreo. Es una etapa en la evolución del idioma. Si el peatón se hirió al tropezar con el cántaro, el dueño de este pagará los daños. Y sigue, ¿ven? Sigue con la discusión y dice, al final está la sentencia. Rabbi Yehuda Omer, bemitkaven chayav, de she'eino mitkaven patur. Rabbi Yehuda dice, si era intencionado, pagará los daños. Si no, no. Y la halajá, eso no aparece acá, pagará los daños en cualquier caso. O sea, aquí vemos que hay como
cierta discusión, varios ejemplos, la opinión de Rabbi Yehuda y lo que es la halajá, la sentencia final, si alguien deja algo en medio del camino, en lugar público, y alguien se tropieza, entonces tiene que pagar daños a la persona que tropieza. Comentarios y preguntas. Vamos a ver otra vez comentarios y preguntas. Los que levantaron antes la mano para leer, bájenla. Solamente queden los que tienen preguntas. José Antonio, bienvenido. Veo muchas caras conocidas, nombres conocidos. Sí, José Antonio, tienes micrófono, ábralo. José Antonio, ¿tenías una pregunta? Y shalom. Shalom, shalom. Malca, yo tengo un Talmud, Sí. pero no tiene estos comentarios. Mi pregunta es, todos los Talmud que se pueden conseguir traen este comentario, porque justamente estoy leyendo el Nesikim, aquí lo tengo abierto y he leído toda la lectura, pero no veo el comentario. ¿No ves el comentario este? No te puedo contestar ahora. Sé que está en Baba Kama, pero no apunté el lugar exacto. Depende, si tienes que buscar, a lo mejor está bajo otro título. No sé, el Talmud que tienes es el Talmud que tienes está en hebreo, en español, en qué. Está en español, Marta. A lo mejor, no sé si está completo, es una antología. Exacto. No, eso no está en la antología. La antología que del Talmud de Plaza Hanes Ediciones, ¿está? O algo parecido. Aquí no está. Okay. Aquí no está porque esa antología no tiene todo. Y yo busqué ejemplos porque me gustó la parte práctica, para que ustedes entiendan, todos pueden entender que esa parte práctica no está ni en Devarim, ni en Shemot, en ningún lugar. Esta parte práctica es algo que nosotros buscamos en la Mishnah y en el Talmud. Vamos a ver, Luis. Un momento, que te voy a pasar el micrófono. Sí, Luis. Dime, Luis. Sí. Gracias. Una pregunta. No te escucho bien. ¿Puedes hablar más lento? Ok. Hay entre el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. El Talmud babilónico es el que más se usa, es más completo que el Talmud de Jerusalén. Generalmente cuando se traen citas, se traen del Talmud babilónico. Muchas veces se compara, uno lee lo mismo, en el mismo tema, a lo mejor en los dos. El Talmud, si no me equivoco, el Talmud de Jerusalén no tiene todos los órdenes y los tratados. Tiene menos, no lo completaron. ¿Y en total son 63 tratados? Sí. Correcto. Muchas gracias, Mar. De nada.
Voy contigo, Margarita. Sí. Sí, Margarita. Sí, Margarita. No te escucho. Se cierra el micrófono cada vez. No sé por qué. Te lo voy a abrir. No lo toques, ¿sí? No toques el micrófono. Yo lo voy a abrir y trata de hablar. Sí. Ya, ¿me escucha? Sí. Ya. Yo quería saber algo sobre la vigilia. Que hablaban los sacerdotes de la primera vigilia, entonces hay más vigilias. Hay varias Y el periodo vigilias. que termina. Sí, pero no, yo no voy a poner ahora detalles, que es poner detalles, pero habían vigilias durante todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, y estaban repartidos entre familias, por épocas, familias y todos los miembros de la familia. Ya. Esa era mi pregunta y mi comentario. Yo tengo que saludarla. Bien. ¿Sí? Gracias. Vamos a ver si hay alguien más. Roberto. Sí, Roberto. Sí, tu micrófono está abierto. Roberto, no te escucho, lo siento. Creo que porque está el video no te puedo escuchar. Bien, vamos a seguir un poco más. Mantendremos con otros ejemplos. Bien, algo que a lo mejor les va a interesar a muchos y también es el buen ejemplo de lo que es el papel de la Mishnah y del Talmud interpretando la ley bíblica. Dice en Éxodo 24, Ain Tachat Ain, todo el versículo que habla de ojo por ojo. Y por otro lado está Levíticos 24, 22, que dice Mishpat Echad Yelachem, una sola ley habrá para vosotros. Entonces vamos a leer la explicación de qué significa ojo por ojo. ¿Hay alguien que quiere leer en español y que sabe que su micrófono funciona? Andrés. Sí, Andrés. ¿Me escuchas? Sí. Ojo por ojo significa reparación en dinero. Tú dices que en dinero, pero quizás se trate de hacer perder el ojo al culpable. Supongamos que el ojo perdido era grande y el otro pequeño. En este caso, ¿cómo se aplicará el ojo por ojo según reza la escritura? O bien, supongamos que un tuerto sacó el ojo a otra persona, o que un manco le cortó el brazo a un individuo. En este caso, ¿cómo debe aplicarse el ojo por ojo? Ya que está escrito, una sola ley habrá para vosotros. Es decir, una ley igual para todos. Baba, Kama, no sé más. Shalom. Bueno, shalom y muchas gracias. Y ustedes ven que aquí la sentencia está al principio. Y después se cita la discusión. Tú dices, Ata Omer, o sea, en segunda persona. Esa es la conversación, parte de la conversación. No traigo todo, parte de la conversación. Pero la halajá es reparación en dinero. Yo quería leer con ustedes también una Agadá, una explicación de la Agadá. Para algo, sí, esta es. Dice en Deuteronomio respecto a objetos perdidos. En este caso no es un objeto, sino es un animal. Dice así. Lo תראה את שור אחיך או את שיו נידחים והתעלמת מהם.
השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, והשבותו לא. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ובצאת. לא תוכל להתעלם. Aquí está el español. Estoy buscando a alguien que lo lea rapidísimo. Esperanza. Hola, Esperanza. ¿Lees el español, por favor? Buenas noches, Marca. Buenas noches a todos presentes. Si ves extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo devolverás a tu hermano. Pero si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, lo recogerás en tu casa. Estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que se le pierda a tu hermano y tú halles. No podrás negarle tu ayuda. Deuteronomio 22, 1, 3. Toda raba, Esperanza. Gracias. Entonces, este es el versículo, ¿verdad? Esta es la ley bíblica. Ahora ven, aquí vamos a ver en Nezikin, prejuicios, Baba Metzia es de Matzah, encontró. Un cuento que habla de los objetos hallados. Otra vez, buscando un lector, Adriana. Adriana, ya lo abrí, puedes leer. Esposo de Adriana, Alberto. Está bien, Alberto, mucho gusto, puedes leer. La bolsa de los objetos hallados. Había en Jerusalén un lugar conocido por Piedra de la Reclamación. Quien había perdido un objeto iba allí. Quien lo había hallado anunciaba lo que había encontrado. Quien lo había perdido daba de conocer las características y así lo recuperaba. Después de la destrucción del templo, ojalá pueda edificarse de nuevo y pronto en nuestros días. Estos anuncios se hacían en las sinagogas y en las academias. Pero cuando se multiplicó el número de personas que no respetaban la ley, se decidió que bastaba con informar de la pérdida a los vecinos y a los conocidos. Muchas gracias, Alberto. Entonces ven que también aun cuando no hay discusión jurídica, hay una agadá, algo folclórico, algo histórico, que da un ejemplo de cómo encontraron una solución ya en un lugar muy grande, en un país, y cómo hicieron con los objetos perdidos. Y si nosotros leemos esto, acá significa que también en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, eso es lo que hacían, encontraban una solución para practicar la ley. Era una ley que era una forma de vida. La ley era algo que cambiaba con las condiciones de la vida porque era la ley de la vida. En esa época no se hablaba de religión, no había religiosos o no religiosos, laicos, o menos o más, sino tenían su forma de vida según la ley, pero había que adaptar esa ley, la idea general, el espíritu de la ley, a las condiciones de la vida. Y por eso es tan interesante leer lo que hicieron. Aquí, por ejemplo, es otra interpretación de Levítico 19:35, cuando habla a la parte de las medidas. Lo ta'asu avel bamishpat, bamida, bamishkal u bamesura. Mishpat, juicios. Mida, medidas. Fíjense interesante, la palabra mida en hebreo y medida
en español. Ven que están muy parecidas, que a lo mejor tienen la misma raíz. Medidas de la tierra, pesos y medidas de capacidad. ¿Sí? Y vamos a leer otra vez lo que dice el Talmud. Eugenia, te pasé el micrófono y lo abrí y lo puedes leer. Bien, buenas noches. No cometáis... ok. De aquí. Las medidas se refieren a la medición de la superficie de los terrenos. No deben medirse unos en verano y otros en invierno por la contracción del patrón que sirve para medir. Los pesos, porque no es lícito conservar los pesos metidos en sal, porque eso les hace más pesados. Medidas de capacidad, no deben medirse los líquidos cuando están en su espuma. Baba Metzia 61b. Muchas gracias. Entonces vemos aquí algo muy práctico. Y inclusive vemos que sabían muy bien cuando alguien trataba de hacerlo incorrectamente, de engañar, cuáles fueron los engaños y cómo uno va contra la ley, va contra esto, lo soluciona. Muy bien. Hay un tiempo más para leer algo de Pirkei Avot que mencionó, María Mercedes mencionó antes Pirkei Avot. Dos de los versos que yo personalmente los encuentro muy correctos y que nos dicen algo, cómo debemos moralmente, cómo debemos comportarnos. Entonces, quisiera saber si hay alguien que lee hebreo y puede leer la primera parte, hebreo y español, y después otra persona, la segunda parte. Alguien que sabe leer hebreo, no solamente español, y no ha leído todavía. Gloria. Tu micrófono está abierto. Gracias. Bueno, me gusta leerlo, aunque todavía no tengo muy buena lectura. Pero bueno, te voy a ayudar con el apellido del rabino, Yehoshua ben Prachya. Ahora sigue tú. Ajá. Yeshua ben Prachya. Omer. Hace leja Rabbi, es Rab, no Rabbi. Rab Ukane leja Haber Hevei Dal et Kol Adam Lechaf Sekut. Josué ben Praía decía: búscate un maestro, créate un amigo y juzga a todas las personas con benevolencia. Toda rabá. Gracias por invitarme. Toda Gloria, toda lees bien y vas a estudiar más y leer mejor. Muchas gracias. Fíjense y los dejo para que piensen. A lo mejor tendremos tiempo. ¿Qué significa hacerle jarar? Búscate un maestro, dice aquí. No es exactamente buscar, pero hay interpretaciones. Knele jajaver, créate un amigo. ¿Qué hay que hacer para tener un amigo? ¿Qué hay que hacer para tener un
un maestro. Y lo más importante, juzgar a todas las personas con benevolencia, pensando desde el principio que no hay culpa, que la persona se considera primero como no culpable. Un principio que existe en la ley universal en todos los países democráticos. Hasta que no se prueba que alguien es culpable, no se lo acusa, no se lo denomina culpable. Bien, está el otro. El otro es de Hillel. Marcos, te voy a pasar el micrófono y lo voy a abrir. Puedes leer. Hola. Sí, sí, te escucho. Mi pregunta, yo soy argentina, mi pregunta es, ahí dice Yehoshua, y entonces hace poco vi de un rabino que se llama Yehoshua Shalomim Yehoshua Halahawi. Yehoshua, yo quería saber que me dijeron que en hebreo es imposible la pronunciación Yaho al principio. No, perdón. ¿Es verdad eso? No. Este nombre Yehoshua es un nombre común en hebreo desde el tiempo de Yehoshua bin Nun, el sirviente que continuó a Moisés. Y no, lo que no se dice en hebreo es el nombre de Dios. Aquí hay una parte del nombre de Dios y esto se explica como un nombre teofórico, que significa Dios salvará, y como parte del nombre sí se dice en hebreo. Es parte del nombre. Este no se dice ya, tiene un shva debajo de la yod, es Yehoshua. Y en el caso del hombre este que se llama Yehoshua, ¿es un error o es por una omisión del nombre? No tengo idea, no te puedo contestar porque no conozco el nombre y la única forma de este nombre es Yehoshua. ¿Sí? Bueno. Bien. Muchas gracias. De nada. Quiero leer, para terminar, quisiera poder leer el versículo de abajo, la parte de abajo, lo que dice Hillel. Joaquín, ¿tú puedes leer en hebreo? Y si no, yo leo el hebreo y tú lees el español. ¿Sí, Joaquín? Voy a intentarlo. Muy bien. Bien. A ver, Hillel, Homer, Hevei. Hevei. Ok. Herei mitlemidar. Mitalmidav. Ok. Shel Aharon Oheb Shalom Sí. Berudeb Shalom Oheb et Habriyot Revan la Torah. Muy bien. Ahora la traducción, ¿la puedes leer? Hillel decía, cuéntate entre los discípulos de Aarón, ama la paz
y persíguela. Ama a las criaturas y acércalas a la ley. Muchas gracias, Joaquín. Entonces, ustedes ven, esta es la parte de Pirkei Avot que nos da consejos cómo comportarnos. Como dijo antes la compañera María Mercedes, la ética, moral y ética. Eso también es parte del Talmud. Vemos que está tan diversificado el material que encontramos. Leyes, discusiones, ejemplos personales, Haggadah, ejemplos de un cuento. Y lo que leímos ahora, consejos, guías, cómo comportarse y cómo ser Ben Adam, persona, en ese mundo. Comentarios de ustedes. Vamos a iniciar. Nada más los que tienen comentarios o preguntas, ¿sí? No vamos a leer ahora. Sí, Adriana. Nuevamente, Alberto, el esposo. Alberto, sí, sí. Mi esposa está a mi lado. Yo tengo una confusión cuando rezo con el Shirur y está la Hei. Yo debo pronunciar Aharón o es Aarón. Y eso pues está en varias... Vamos. De la alajá o jalajá. Mira. La pronunciación de la Hei y la pronunciación de la Het y la pronunciación de la Aleph. La Aleph se pronuncia como una A en padre, abuelo, abuelo. ¿Sí? La Het es como la J. La J es suave, en la mayoría de los países de habla hispana es suave. En hebreo la Het es más gutural, acá, La Hei, como decir Baruch. Sí, la Het y la Jaf es como en Baruch. Tienes razón. Y la Hei es, si fuera en inglés, es perfecto el ejemplo de la H en inglés. Pero cuando hablamos de español, nosotros pensamos que cuando hicimos la traducción del material de eTeacher, de hebreo bíblico y de hebreo moderno, pensamos que la Hei es mejor ponerla como ajá. Cuando tú dices ajá en español es una J pero más abierta, ¿verdad? Esta es la Hei. Entonces, si está el nombre Aharón, entonces la Hei no como la J, sino más abierta, hacia la H en inglés. Aharón. Porque si no sale Aharón y Aharón significa último. ¿Entiendes la diferencia? Total. Ajá. Aharón. Ajá. Aharón y Aharón. Aharón y Aharón. Sí, Aharón. Bendito, Baruch es Baruch o Baruch, pero si tú no puedes pronunciar la Reish como la pronuncio yo, como yo no puedo pronunciar la R, entonces estamos iguales. Lo importante es la intención, Akavanah, lo que uno tiene en su corazón. Amén. Y te entienden, Si el rezo viene del corazón, se entiende. Sí. De nada, vamos con Carlos. Estamos casi terminando. Sí, Carlos. 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 Bien, vamos con
Alguien que todavía no tenía, pues, Tiel. Sí, Tiel, bienvenido. ¿Tienes alguna pregunta o comentario, Tiel? Abre el micrófono. ¿Y Tiel? ¿Y Tiel, tienes una pregunta? ¿Aló? Sí, te escucho. Itiel, yo te escucho, pero parece que no me escuchas a mí. Parece que tenemos problemas de comunicación. Voy a poner otra vez el rezo cantado de la bendición de la comida, porque no todos me dijeron que no todos lo han escuchado. Antes, Rosa Elena. Sí, Rosa Elena. Tu micrófono está abierto, puedes hablar, lo has cerrado. Entonces, Reina porque es mi tocaya. Reina, voy a abrir el micrófono. Mi nombre, Malca, significa reina. Sí. Reina, tu micrófono está abierto si quieres hacer una pregunta. Bien, vamos a terminar hoy. Siempre al terminar el webinario decimos Shabbat Shalom. La próxima semana vamos a estudiar capítulos 1, 2 y 3 de Bereshit, de Génesis, ciertos versículos con comentarios de la generación que vino después de la Mishnah y del Talmud. Con comentarios, algunos versículos entre capítulos 1 y 3 de Bereshit, versículos en los cuales surgen preguntas importantes. Vamos a estudiar el texto, así que vayan leyendo una y otra vez, pensando si hay ciertas preguntas que les surgen, y vamos a tratar de hablar de eso la próxima semana. Y ahora otra vez la bendición de la comida, y con eso nos despedimos. Ahora, para despedirnos, vamos como siempre a abrir micrófonos y decir Shabbat Shalom. Todos los que tienen micrófonos, decir Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, leitraot a todos. Berajot. Berajot, bendiciones, toda rabá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Que estén bien, que se cuiden, que se porten como dice Hillel, con respeto hacia todas las personas. Shalom, leitraot.